Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros Topógrafos por permitirme estar aquí hoy compartiendo con todos y todas ustedes. Mi charla del día de hoy, bueno, se enfoca en zona marítimo terrestre y tiene dos ejes principales. La situación actual de los planes reguladores en zona marítimo terrestre y además los impactos de algunas intervenciones en el territorio sobre la zona marítimo terrestre. Entonces vamos a iniciar con lo que es la planificación de la zona marítimo terrestre de nuestro país, la cual, bueno, tenemos la definición legal de lo que es la zona marítimo terrestre, que ya mañana habrá una charla que va a detallar la delimitación de zona marítimo terrestre. Bueno, tenemos que, lo que dice la ley, bueno, que son los 200 metros después de la línea de pleamar, 50 metros en la zona pública, que a veces esa zona pública es más amplia cuando tenemos manglares, y los 150 la zona restringida. Y bueno, y para caso de las islas, pues tenemos la zona pública, los 50 metros, y todo el resto de la isla es zona restringida, independientemente si es mayor a 150. Bueno, esa es la noción que tenemos de zona marítimo terrestre, pero en realidad los impactos de la zona marítimo terrestre va más allá de esos 150 metros, aunque legalmente dentro de los planes reguladores eso es lo que tenemos que incluir. Entonces aquí yo les traje un ejemplo de la Marina Los Sueños. Bueno, las marinas tienen que cumplir la ley de zona marítimo terrestre y además la ley de marina y atracaderos turísticos. Y aquí tenemos, bueno, que esta marina, por ejemplo, tiene, bueno, aquí la parte de los botes y además alguna infraestructura asociada, pero la marina no es solo eso, en realidad la marina es más que solo esta porción de tierra que vemos ahí. Es más, si ustedes van ahí a Los Sueños, van a ver la maqueta de la marina. En realidad la marina es todo esto. La marina es también todo el desarrollo inmobiliario que está vinculado a esa marina, que no estaría ahí si la marina no existiese. Entonces, por ejemplo, en la Marina de Los Sueños tenemos la cancha de golf, tenemos todos los condominios y todos los desarrollos inmobiliarios vinculados a esta marina. Tenemos, bueno, también el hotel, el Marriott. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de cómo una porción pequeña de zona marítimo terrestre en realidad impacta todo el resto del territorio. Entonces, cuando hablamos de planificación territorial, tenemos que tener siempre en cuenta que la parte costera no se puede desarticular de la parte cantonal. Aunque sean dos planes reguladores aparte, tienen que estar articulados porque ambas zonas siempre van a estar en continua acción y en continua interacción. Entonces, nuestra planificación territorial pues tiene, por decirlo así, dos grandes dimensiones. La dimensión costera y la dimensión que es tierra adentro, que es la dimensión cantonal. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, porque legalmente nuestro eje de ordenamiento territorial así lo requiere. Por ejemplo, si yo tengo un plan regulador en Cartago, yo sigo esta línea, ¿verdad? Este eje que es de planificación nacional, tendría, por ejemplo, la ley de planificación urbana, que siempre la tengo que seguir, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y otras normativas a nivel general, pero bueno, la obligatoria siempre va a ser la ley de planificación urbana. A nivel regional, desafortunadamente, solo hay planificación regional para el gran área metropolitana, que es el Plan GAM 2013. No hay, lo ideal sería que tuviésemos planificación para Guanacaste, para el Caribe, pero no existe, solo existe la planificación de la GAM. Bueno, entonces esa es la regional que tenemos, y luego el plan regulador local, que debería de estar articulado con la planificación nacional y la regional. Para zona marítimo terrestre, además de la ley de planificación urbana que se tiene que cumplir en zona marítimo terrestre, tenemos la ley, pues como ustedes saben, ¿verdad? La ley de zona marítimo terrestre y además el plan de desarrollo turístico sostenible que el ICT lo actualiza más o menos cada 5 años. Entonces el que está vigente ahora es 2022-2027. Luego, a diferencia de la parte cantonal, la parte costera sí tiene planificación regional.
Y el ICT tiene planes de uso del suelo para cada una de sus unidades de planeamiento. Entonces, esto sí existe para la mayoría del país. Y esos planes reguladores costeros, pues los tiene que aprobar también el ICT, además del INBU, además de todo el proceso de aprobación, que es bastante tedioso, un plan regulador en el costero, además lo tiene que aprobar el ICT si es en una zona de interés turístico. Bueno, y aquí en esta imagen lo que pueden ver es el Plan Nacional de Turismo, ¿verdad?, que yo les mencioné, y bueno, ahí se medio ven las unidades de planeamiento que tiene el ICT. Ahí, por ejemplo, Guanacaste lo divide en Guanacaste Norte, Guanacaste Sur, igual Caribe Norte, Caribe Sur, que esa es la regionalización que yo les mencioné, que se tiene que cumplir con los planes reguladores. Bueno, entonces aquí les traje como ejemplo la unidad de planeamiento del Guanacaste Sur, que es la que corresponde, bueno, un poco a este sector. Ay, perdón. En esta planificación, lo que hacen esos planes de uso del suelo es establecer como parámetros generales. Por ejemplo, cuáles pueblos se van a fortalecer con los planes reguladores cuando se hagan los planes reguladores locales, un poco cuál va a ser la política de turismo en ese sector. Por ejemplo, para este sector de Guanacaste Sur, el ICT estableció como 3 nodos principales: el Nosara Garza, Samara Carrillo y San Miguel Coyote. Entonces ahí es donde se van a concentrar los esfuerzos de desarrollo cuando se hagan los planes reguladores locales. Y bueno, eso ustedes lo pueden encontrar en la página del ICT ya más detallado con cada una de las políticas que se tienen que seguir en ese sector. Y bueno, y este es un ejemplo. Este es el plan regulador de Carrillo, que es un plan regulador de los que el ICT le llama planes reguladores integrales, que el mismo ICT los gestiona. Entonces, aquí pueden ver esto que ve en verde, es el patrimonio natural del Estado, que son esos terrenos de bosque que están en terrenos del Estado, en este caso, los terrenos de bosque y aptitud forestal que están en zona marítimo terrestre. Una concesión no se puede conceder si tiene patrimonio natural del Estado, solo se puede concesionar lo que está fuera de ese patrimonio natural del Estado. Pero eso siempre es muy importante saber qué sectores de la zona marítimo terrestre tienen el patrimonio natural del Estado para no jalarnos una torta con inscribiendo algo que no se puede inscribir. Entonces, el ICT pues, incorpora tanto el patrimonio natural del Estado, que lo certifica el SINAC, como ya una zonificación de cada uno de los sectores que se van a desarrollar más. Lo ideal es que todo el país más o menos tuviera esta organización, pero no es así. Entonces, más adelante vamos a ver un poco cómo está la situación. Bueno, y eso acá son los objetivos de desarrollo sostenible, que ya lo hemos visto varias veces hoy. ¿Por qué son importantes en zona marítimo terrestre? Bueno, porque en Costa Rica las desigualdades espaciales están concentradas en la costa. De hecho, los sectores más pobres del país están en las zonas costeras. Y bueno, uno de los objetivos del desarrollo sostenible pues es reducción de las desigualdades. Y es algo irónico porque en un país donde dependemos tanto del turismo, las zonas costeras deberían de ser las más ricas, pero no hay una distribución justa, tal vez, de esas riquezas que ingresan a la costa. Entonces, bueno, el ordenamiento territorial no puede resolver todos los problemas, pero al menos puede garantizar que poblaciones que han vivido en la costa por mucho tiempo, pues se mantengan ahí. Bueno, y también, por ejemplo, aspectos relacionados con el clima y con los ecosistemas, pues son importantes de incluir en los planes reguladores costeros. Bueno, ahora bien, ¿cuál es la situación que tenemos con nuestros planes reguladores en la mayoría de la costa costarricense? Bueno, que antes del 2005 los planes reguladores podrían ser gestionados y financiados por particulares. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, que si yo quiero una concesión en una playa, yo necesito que esa playa ya esté declarada turística o no turística, que sea mojonada, bueno, ahora que tenga el patrimonio natural del Estado certificado,
Pero lo más importante, yo necesito que esa zona tenga un plan regulador. Si no tiene plan regulador, no puedo pedir concesión. Entonces, ¿qué pasaba antes? Bueno, antes pasaba que si yo, por ejemplo, quería poner un hotel y la zona no tenía plan regulador, bueno, yo, desarrollador o desarrolladora, le donaba a la municipalidad el plan regulador y obviamente la zona que yo quería que fuera hotelera, pues la iba a poner como zona hotelera, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos en nuestra costa un montón de planes reguladores financiados por particulares, porque bueno, así se permitía. Esto es en la zona sur, en Osa. Esto es de Dominical, ¿verdad? Y aquí ya estaba llena. Entonces, cada una de estas flechitas es un plan regulador. O sea, hay planes reguladores que son de 300 metros, qué sé yo, de aquí al Maxipalí podrían haber unos 3 planes reguladores, para ponerles un ejemplo. Entonces, un montón de planes reguladores pequeñitos, totalmente desarticulados entre sí, porque el que financió uno no se iba a poner de acuerdo con el que financió el otro para que por lo menos coincidieran los bordes, sino que están totalmente desarticulados. Y hay entonces una fragmentación de la zona costera que está totalmente desordenada. Aquí esto es Dominical, aquí hay un plan regulador acá, hay otro plan regulador por acá, otro por aquí, este es otro plan regulador, este es otro plan regulador, que aquí, bueno, se pusieron en sistemas de información geográficas, pero en realidad la realidad es que muchas municipalidades ni siquiera los tienen así, todavía los tienen en papel. Esto, bueno, es nada más como una lista de los planes reguladores de Santa Cruz, uno para Tamarindo, uno para Brasilito, otro para Conchal. Y bueno, las fechas no se pueden ver bien, pero son del 89, del 2000, 2001, 2004. O sea, son planes reguladores que, bueno, están muy viejos. Lo que sucedió es que ya después del 2005, como ya no era tan fácil hacerlos, porque tenían que hacer o la municipalidad o el ICT, ¿verdad? O el INPU, quienes los pudieran realizar, como que ha estado más lento también ese proceso y aún que se añadieron más requisitos para la aprobación de planes reguladores en general en el país. Entonces están muy desactualizados. Y vean ustedes bueno, hasta que da vergüenza ver esas cosas y más después de la exposición del doctor Moreno sobre la inteligencia territorial. Y, bueno, pero así es como están actualmente. Eso ustedes lo pueden bajar de la página del ICT, yo lo bajé para esta exposición. Son planes que son tan viejos, bueno, yo lo bajé en el 2023, pero este plan creo que es del 95, y ahí hasta le pusieron como una cinta scotch ahí para pegarle las tablas de algo, y eso es lo que está vigente hoy en ese sector ahí de Osa. Este otro es en Playa Caletas. En Playa Caletas, y aquí, bueno, tal vez no se ve bien, pero yo le hice un zoom, porque inclusive dice contratado por, y ahí dice Aventuras de Corcovado S.A. Entonces esa fue la empresa que lo contrató. Bueno, entonces así es como estamos, ¿verdad? Muchos de esos planes todavía no se han actualizado. Entonces es lo que tenemos todavía en la zona marítimo terrestre. Bueno, casi no se puede ver, pero este es en Playa Sámara, es de un sector de Playa Sámara, no de todo Playa Sámara, que se hizo en 1980, pero aquí en realidad ese plan regulador es como un fraccionamiento, no es como un plan regulador en sí, pero así está como plan regulador en el ICT. Y inclusive hay unos, si ustedes se meten en la página del ICT en zona marítimo terrestre, ahí los pueden descargar, donde vienen los nombres de los concesionarios en el plan regulador. Entonces dice nombre, entonces lote 1, lote 2, y entonces ahí ya vienen ya una vez asignados. Y pues entonces esto es un problema que tenemos porque no se han actualizado. Entonces, bueno, esa es la resolución de la Procuraduría. Y entonces ya la Procuraduría en el 2005 dijo, no, ya esto es demasiado porque es un desorden, un fraccionamiento sí de la costa. Entonces ya sacó esta resolución que dice que las municipalidades no deben aprobar o adoptar, según el caso, planes reguladores costeros cuya elaboración ha sido gestionada, contratada, financiada por sujetos del derecho privado. Entonces ahí dice que tienen que ser las municipalidades que pueden apoyarse en el ICT o en el INPU, pero ya no se pueden donar planes reguladores y las municipalidades pues
tienen que hacerlo acorde con las realidades de su cantón y considerando todo el impacto que generan para la costa. Entonces, ¿para quién estamos planificando, verdad? Esta es otra pregunta muy importante. Hay que considerar, bueno, que la zona marítimo terrestre, si bien la parte turística es muy importante, hay gente que vive ahí, hay gente que depende de la costa. Esto es el caso de Tárcoles. En Tárcoles, pues una vez propusieron un plan regulador y bueno, aquí está la situación de que mucha gente de las personas pescadoras pues viven en la zona pública. Entonces, en el plan regulador dijeron, bueno, estas personas que viven en la zona pública, les vamos a dar una casita. Pero la casita estaba como a 3 kilómetros tierra adentro, ahí casi en la montaña, en una mini urbanización. En una mini urbanización que les hicieron. Y entonces la gente, pues, obviamente protestaron porque ellos dependen de la costa, tienen que estar viendo el bote, tienen que estar viendo pues toda la infraestructura de la cual pues viven. Y aquí, bueno, este es otro ejemplo en Puerto Pilón, en Golfito, que ustedes pueden ver que la marea pues llega hasta acá, entonces obviamente están en la zona pública. Entonces, bueno, también es necesario establecer soluciones para estas personas, pero de ellos dependen de esa actividad económica y tiene que estar acorde con esas necesidades que esas personas tienen. Aquí, bueno, muchas de las aplicaciones que desde topografía se pueden hacer, en ordenamiento territorial existen muchísimas aplicaciones desde la ingeniería topográfica, ¿verdad? Tanto de la parte de geomática, fotogrametría y la supervisión, por ejemplo, de los bordes de las áreas silvestres protegidas es muy importante. Este es el humedal Terro Asierpe. Y vean ustedes que todo esto es palma que está al borde del humedal. Y no solo hay palma, hay arroz, hay ganado, hay la mitad de una camaronera, está en el humedal también. Y bueno, por eso es tan importante generar ese monitoreo en todas estas áreas silvestres protegidas que están al borde de la costa y mejorar pues esas condiciones. Y ahora, el segundo punto, ya para ir cerrando, son los impactos territoriales que afectan a la zona costera. O sea, que desde tierra adentro generan impactos hacia la costa. Entonces aquí tenemos, esta es la fila costeña en OSA. En la fila costeña, bueno, según la capacidad de uso del suelo en MAC, tenemos que capacidad 1 es muy bueno para la actividad agrícola, capacidad 8 es muy malo para la actividad agrícola, que son zonas que se deberían dedicar a la conservación. Del 1 al 4 son zonas que de alguna forma se pueden utilizar para actividades agrícolas. Y aquí en este caso, la mayoría de las tierras de esta fila costeña son de categoría 6 para arriba, o sea, protección y forestal. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que en la fila costeña, como en muchas partes que tienen pues montaña enfrente de la zona marítimo terrestre, se están haciendo estas intervenciones para lo cual están usando la parcela agrícola y están generando mucha sedimentación que baja hasta la zona costera y llega y está matando poco a poco el coral. Entonces, en reuniones con la gente de turismo de OSA nos decían que antes ellos tenían 4 meses buenos para el buceo y que ahora tenían 15 días, porque los corales estaban muriendo por la sedimentación. Entonces aquí vemos que la parcela agrícola, bueno, evidentemente ahí no van a sembrar, ahí lo que van a sembrar son construcciones, que obviamente, bueno, hay varios profesionales en la línea de responsabilidad, ¿verdad? No solo ingeniero topógrafo y la ingeniería topógrafa, sino también, por ejemplo, yo soy arquitecta y si yo de esto va a tener una casa que la va a construir un arquitecto, un ingeniero civil. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si yo construyo ahí y esos suelos se saturan y esas casas se deslizan? Vean ustedes lo que pasó en Punta Leona. Entonces, bueno, para ir cerrando, entonces es un asunto de responsabilidad que tenemos que tener en cuenta para la zona marítimo terrestre. Bueno, aquí. Y bueno, para ir cerrando, bueno, estas son algunas imágenes de efectos de la especulación de inmobiliaria en zona marítimo terrestre, de cómo en algunos sectores, como en Garavito, ese es el crecimiento porcentual de viviendas en Costa Rica. Eso es en la gran alta metropolitana, y vean ustedes en Garavito que es casi 3 veces el promedio nacional. Es como si todo el mundo quisiera irse a vivir a Garavito, pero cuando vemos los datos del censo, el 50% de las viviendas están desocupadas. Estas son cuando habían en el censo.
Entonces, son proyectos que se hacen, pero en realidad no se usan y impactan mucho a lo que es pues el territorio. Entonces, ya para finalizar, nada más los últimos, las conclusiones, ¿verdad? Es necesario actualizar los planes reguladores costeros porque están generando una fragmentación de la costa. Es importante ese balance entre las diferentes actividades en la zona marítimo terrestre y considerar también las personas que viven ahí y que las regulaciones no expulsen a las poblaciones que hoy están en ese sector. Y bueno, muy importante la articulación entre la planificación costera y la planificación cantonal y bueno, controlar la escala de los proyectos para evitar enfrentar el reto de la especulación inmobiliaria y finalmente, lo más importante, pues lograr un balance entre los intereses económicos, sociales y ambientales. Y eso sería. Muchas gracias.